nosotros tenemos la fortuna, pero también el infortunio de tener un país que tiene 3 cordilleras. Y cuando tú vas un poco al sur del continente encuentras solo una gran elevación cordillerana. Aquí encuentras 3 cordilleras. ¿Sí? Este fenómeno hace que este país sea un país absolutamente rico en minerales. Damos toda la vuelta. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Todo bien? La emergencia de esas 3 cordilleras dio a este país un potencial minero extraordinario. Acá en este momento hay actividades de minería iniciándose en casi todo el territorio nacional. Vamos a la fiesta a las hamacas. Adiós. Adiós. Arriba. Y no hay propaganda electoral, no. Al futuro alcalde, no. Esto tiene una historia muy larga. Chocó históricamente es una de las zonas donde más se encontró oro y por eso hay la presencia desde el descubrimiento, prácticamente un poco después del famoso, que se dice así, descubrimiento que han hecho los europeos del continente americano, que existe esta fiebre del oro. Y por eso están aquí los africanos, que han sido traídos para justamente trabajar en las minerías del emperador. Nos ha dañado el agua, que viene el agua sucia aquí, no sirve sino para lavar. El otro caso es de que aquí la gente ha sido minero y ya se está notando que no van a tener con qué mantenerse, porque aquí se mantiene, las comunidades se han mantenido de la minería. Y acabaron con el oro. No está quedando mina, el terreno que está quedando es el que no tiene, porque el oro no corrió por todas partes, sino fue una corrida, no corrió en todo el terreno. Y resulta, le está haciendo mucho daño a la agricultura. ¿Por qué? Porque eso tiene mucho químico, la gasolina, hasta azúcar le están echando al oro para reunirlo. En el 2007 entraron las primeras 2 o 3 retroexcavadoras que decimos, ¿no? Y ahora estamos, no se sabe exactamente, en torno a 50, 60. En este momento actual, ahora, en septiembre, parece que algunas ya están saliendo porque el oro no es eterno, el oro se acaba. Se van las retro, dejan el desierto, las sustituyen quienes producen el coca. Aprovechan después que la gente se vaya para venir alguien a cultivar eso y los que se quedan vayan a ser involucrados como mano de obra en estos cultivos ilícitos. En el momento todas las minas que hay son ilegales, en el sentido que a ninguna le han aprobado la licencia de explotación. Eso empieza siempre con una máquina, depende cómo le vaya yendo a uno, al minero, compra otra, y así hasta que ya hay mineros que tienen hasta 10 maquinarias de esas y tienen varios frentes de trabajo. De los departamentos más ricos de Colombia, el Chocó es uno. Y el trabajo social y las personas en sí viven de pronto de la peor manera que se puede vivir en el Chocó. Esta es una empresa que se llama Cointermina. Son varios frentes de trabajo. Por acá por el río Andágueda tenemos y por allá por el Atrato, abajo, hay otro frente de trabajo. Estamos trabajando acá hace más o menos 6 meses. Gracias a Dios pues nos ha ido, digamos que bien, porque todavía estamos acá. Y la oficina central está en Medellín. O sea que allá en Medellín uno llama aquí, le mandan todos los repuestos, todo. De aquí uno viene
le presta a los muchachos, le recoge los recibos y todo eso va para Medellín. De allá viene todo eso bien bacano para cancelarle a todo el mundo acá. ¿Por qué razón hoy? Porque el valor de los minerales ha ascendido en el mercado internacional. Tuvimos oro a menos de $500 la onza, estuvo 400. Hoy la onza de oro está por encima de los $1.000. En general, los minerales se han vuelto un refugio del capital especulativo a nivel mundial. Entonces eso hace que empujen hacia nuevos territorios para hacer de ellos lugares para el saqueo. Allá hay trabajo, pero ese sí es trabajo ilícito porque por allá hay coca, hay narcotráfico. Y cuando uno viene hasta por acá a trabajar, viene porque uno de pronto es una persona de bien y quiere venir a ganarse la vida honradamente y no a vivir de lo que vive todo el mundo. Lastimosamente en este momento para el gobierno de Colombia, la minería es ilegal. Y yo le pregunto hoy de pronto al gobierno, ¿será que es ilegal trabajar para sostener a la familia? No creo que sea ilegal. Ya hicimos una vez una protesta en Quibdó, se reunieron todos los mineros de Chocó y eso no lo pasaron por las noticias nacionales. Y lo que pasa es que el gobierno como que quiere meter para acá unas multinacionales. Ya eso es gente de afuera que viene a trabajar. Hay mucha gente de otros departamentos que se vienen a montar negocio acá porque es que esto mueve gente y se mueve todo el mundo. Esto lo llegan a parar y le digo que vea que esto queda solo acá, aterrador. Muchas de estas actividades mineras se hacen sin consulta previa a las comunidades que han habitado tradicionalmente esos territorios, particularmente en las zonas de afrodescendientes, el Chocó, el biopacífico colombiano, el Chocó biogeográfico. Realmente lo que tenemos con la minería es una gran amenaza de desastre ambiental. Aunado a esto, la situación calamitosa que la minería conlleva en términos del uso de los recursos hídricos, no solo en tanto que ocupa los territorios donde el agua se produce, sino en tanto también hace mal uso del agua para sus procesos industriales. Entonces tenemos que no solo la minería va desplazando y destruyendo los tejidos culturales, sino las posibilidades de habitar esos territorios. Si yo pudiera alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto, me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santos, porque una pena tras otra pena están acabando conmigo. La minería que se hace en un departamento se puede declarar en otro. Por ejemplo, los paisas muchas veces no declaran la minería como minería del departamento del Chocó, sino que la declaran en Antioquia o no la declaran. Con esto se evaden de alguna manera las obligaciones con el Estado, las obligaciones fiscales. Se llega a un lugar donde se sabe que hay minería, se desplazan las personas que han estado haciendo la minería artesanal y se instala esta maquinaria y se saca rápidamente este mineral. Ese tipo de minería es un tipo de minería que se tiene que hacer contra las comunidades, que muchas veces se hace contra la ley, pero se hace con un nivel de permisión que otorga la capacidad de ejercer violencia sobre los demás. ¿A quién beneficia? Muchas veces son incluso las guerrillas mismas que hacen esa actividad minera. Zonas en donde hay una propuesta de gran minería por los grandes empresarios y una oposición de los agricultores porque temen ver afectadas las aguas para sus actividades agrícolas, pero a la sombra y colgados de las cordilleras, pequeños grupos que cotizan a la guerrilla o cotizan a los paramilitares para que les permitan hacer actividades ilegales. Muchas veces incluso a las mismas autoridades legales también les dan coimas para que permitan ese tipo de actividad minera.
No sé qué le pasó, porque ahí me cogieron, dijo el uno, yo me voy, dijo el otro, yo también me voy. Nosotros los vamos. Usted se va a quedar, le digo, sí, porque yo aquí estoy en lo mío. Ustedes se van. Pero ustedes donde van más apretados, están más apretados que yo, porque ustedes se van, no, o sea, ¿a dónde van a llegar? Y yo estoy tranquilo en mi casa, y así fue. Se fueron, y ahora ¿qué? Están volviendo. Eso a mí no me parece bien, ¿sabe por qué? Porque la gente han venido a trabajar acá y van destruyendo todo lo que hay. Entonces, si destruyen ellos todo lo que hay, entonces hoy y mañana ¿qué comemos? Porque queda todo destruido, ¿cierto? Entonces, el metal que ellos están sacando, no lo cambian aquí, no van a cambiarlo a otra parte. Todo esto, en un principio no tiene dueño, pero cuando la gente viene y entra a esta región, cualquier persona encuentra un poquito de oro, inmediatamente aparecen infinidad de dueños. Es más, en esto han aparecido 22 por un lado y como 8 o 9 por otro lado. Aparecieron de un momento a otro sin saber que eran dueños, porque uno se entra aquí y es porque todo el mundo lo hace, entrando, explorando, qué se consigue. Y ya cuando se llega a saber que existe oro, aparecen los dueños, entre comillas dueños, porque no hay títulos. Tenemos un papel en el cual estamos tramitando un permiso para poder explotar esto. Aún no nos lo han dado, creo que tarda 2 años. Mientras el gobierno colombiano legaliza esto, que creo que no lo van a legalizar. Porque ellos también están mirando que está proliferando mucha gente en la mina y están terminando con el medio ambiente. Creo que sea esa parte, a no ser de que sea intereses particulares del mismo gobierno. ¿Y usted qué piensa sobre eso? Pues hombre, a mí me preocupa sobremanera, porque es que estamos en una disyuntiva. La parte ambiental, hay que cuidarla, pero entonces los que están alrededor mío, los que trabajan, ¿de qué viven? Es lo único que saben hacer. De verdad, estamos ante un problema que no saber cómo resolver. La cámara va viva. Ay, la nalga de mi prima. Vaya cerveza. No tenga miedo. Vaya cerveza. Cuando uno hace minería, la extracción de ese mineral la hace por una sola vez y acaba ahí. Cuando uno hace agricultura, uno cultiva, vuelve y cultiva, y eso alcanza generación tras generación. El fruto, digamos, la ganancia de la actividad minera no se queda en el país. Está muy bien acumulada, ¿sí?, en los bancos afuera. Entonces, nada raro que mucha de esta actividad económica sea una actividad ligada al lavado del dinero mafioso. El día en que yo me muera, ¿pa' qué tantos requisitos? Si alguno siente tristeza, que haga un silencio bonito. A diferencia de como sostienen algunos analistas, es un Estado fuerte. Sí, lo que pasa es que es fuerte para unas cosas. Sí, es un Estado que, fíjate, un Estado que ha estado sometido a las vicisitudes de una guerra por más de 50 años y se mantiene incólume. Eso no es un Estado débil, es un Estado fuerte. Y es fuerte porque aquí hay una muy cohesionada ligazón entre los sectores oligárquicos, ¿sí?, y muchas de las fuerzas económicas que se mueven en todos estos escenarios. Es un país donde tenemos unas fuerzas armadas bien dotadas, modernizadas, pero este tipo de asuntos no voy a pesar el oro aquí. Escapan de sus manos. ¿Por qué? Porque mucho de lo que tiene que ver con la seguridad del Estado es también un negocio. Nos ponemos la mano en el corazón para cantarle loas a la bandera, ¿sí?, pero de soberanía cero.
Esta es una libra. Una libra que contiene 100 castellanos. Tiene 100 castellanos, que es una libra. Esta media contiene 50. Aquí el castellano de oro se está comprando, porque se compra aquí a 220. A 220. ¿220 qué? 220.000 pesos. 220.000 pesos. Aquí hubo época de comprarle a una sola persona hasta 80 castellanos. 82 castellanos, que aquí en el libro yo voy registrando lo que estoy comprando. Ahora está malo. Ahora no está habiendo casi producción, muy poquita. Depende de la bendición que Dios le dé, porque un barequero, hay días que no hace ni un peso, ni un grano. Pero hay días que le va bien y puede hacer sus castellanos o 2 castellanos. La verdad es que la minería, así como va, entre poquito tiempo, ya no hay, ni los barequeros no van a conseguir cómo hacer un gran de oro, porque se está acabando. Hay que buscar otra forma de trabajar porque la minería ya no. Nosotros venimos a pie en la carretera. O sea que de ahí de Lloró acá son 15 minutos ahora. Nosotros somos de ahí lo desplazamos hasta acá. O sea que nosotros ahí Bravo caminamos a todas partes para buscarlo del origen. Yo toda la vida he estado en esto, porque eso es el sustento de uno de la mina. Para conseguirle sustento a los hijos, entonces uno viene a rebuscarse acá para ver si lo consigue. Acá es muy duro para no hacerse rico, esta tierra es muy mala. El tipo apenas consigue sustento del día, en veces y en vez de nada, se ve en blanco el día. Entonces el tipo se defiende, usted en un día que te haya hablado de ahorita, usted puede conseguir hasta 500.000 pesos. Y hay días que usted no consigue ni 1.000 pesos. Así como está te corta aquí, un tipo no consigue nada, bota el día en blanco. Porque está pobre, no lleva oro. Cuando no lleva oro no le saca nada. Sí, yo tengo como 5 meses de estar por aquí y 2 veces que he venido acá a rebuscarme, a ver qué me consigo. No, para ser rico tampoco, mi negro. Como para un sustento y a veces ni el sustento, ¿sí me entiende? Hay veces que uno viene acá así como usted está viendo, hay personas que se van porque no lleva nada. Eso es pronto rico, pronto pobre. Hay días que usted se puede hacer un castellano, 2 castellanos, puede hacer 1 libra, ¿sí me entiende? Hay días que no hace nada. O sea, la minería no tiene lógica. El día que usted pensó que no va a hacer nada, ese día hizo. El día que usted pensó que iba a hacer, no hizo. Y así sucesivamente. Porque como te puedes hacer 100.000 pesos, puede que te puedas hacer 20.000, o puede que no hagas nada, o te puedes hacer 1.000.000. Reggaetón, eso, ¿va? Ella, ahora esta gente vienen de Europa. Este muchacho ya te va a dar la boca. No, mentira. Ay, oiga esa muchacha. Bueno, aquí más los dedicamos a la minería y bueno, de todas maneras pues uno viene a estas cosas a rebuscarse para la comida y en vez de no hacer nada uno y tiene que aguantar porque ¿qué más hace uno? Porque uno buscando el sustento para uno y no consigue. Todo es pobreza para uno y algo que ese no le alcanza a uno para mantener ni los hijos que tiene uno. Nosotros más o menos venimos por ahí de 7 a 8 y cuando no da nada pues uno se va para su casa porque no tiene más que hacer. Por aquí ahorita hemos venido 2 veces. 2 veces hemos llegado aquí y no hemos hecho nada. Así se va uno rápido, claro. Como viene uno vuelve y se va. Hoy vinimos a ver si cogí algo, pues porque el corte fue bonito, se veía, pero nada, ya los vamos a ir para la casa. Ay, pero pues. A esto no es hacer una rico, ¿no? ¿Quién tía? A pobre más bien sí. A esto no, uno se muere de hambre. Hay veces que uno sí hace su gorrito
Cuando está buena, pues el corte, hay veces uno hace su gorrito, pero hay veces no hace nada. Hay veces que uno sale con la batea vacía, el totomo también vacío. A veces uno no hace nada. Cuando la gente le da la oportunidad de caer allá a sacar una o dos bateas, se forma pelea, el uno se monta por encima del otro, o sea, y por la misma situación de necesidad insatisfecha que tiene la gente, pues esto es un aprovechamiento que se hacen de la gente. Entonces, esto de momento la gente lo mira como un beneficio, pero si nosotros analizamos hacia el futuro, esto va a ser un desastre, porque aquí a 3 años ya no hay suelo, no hay nada, y ya la gente cambió todo y tocó nuestra técnica de prácticas tradicionales que nosotros teníamos, entonces ya nos las hizo cambiar. Porque el método que ha sido utilizado en Colombia para quitarle la tierra, el territorio y los recursos naturales a las comunidades ha sido primero una arremetida militar a través del proyecto paramilitar, donde ha habido asesinatos, masacres, desplazamientos. Pero ahora último, pues con el aparente proceso de desmovilización de estos grupos, entonces se ha entrado con una arremetida de tipo legal. Es que lo que han llamado la seguridad jurídica, una serie de normas adecuándose al marco jurídico internacional que les permite a estas corporaciones explotar los recursos naturales. Hay una herramienta, en el caso de los pueblos indígenas, que es el convenio 169 de la OIT, que establece que todas las comunidades deben ser consultadas previamente a la realización de un proyecto de cualquier tipo en sus territorios. Sin embargo, en Colombia ha sido reglamentada a través de leyes y decretos, convirtiéndola en una herramienta totalmente ineficaz, porque la consulta dejó de ser un proceso, como se plantea en el Tratado Internacional, un proceso de consulta y de concertación con las comunidades, para convertirse simplemente en una notificación que se le hace a las comunidades de que allá se va a implementar un proyecto. Y con el agravante de que lo que digan las comunidades no tiene ningún efecto jurídico, porque toda la normatividad y todos los procedimientos que hay en Colombia están hechos para expropiarles los derechos a los pueblos. Aquí en el departamento de Chocó no se puede hablar de minería legal. Todo es ilegal porque ninguna tiene el permiso del ministerio. O sea, es preocupante la situación de la extracción del oro, en tal sentido por el impacto que están causando, no solo ambiental. O sea, la situación de la minería también está tocando el tejido social de la comunidad, porque con la presencia de esta minería hay división de padres a hijos, de hermanos, de primos, de personas, miembros de la misma comunidad, porque quién es dueño de quién y quién, o sea, si tú en este momento por el municipio de Lloribagado levanta un censo de cuántos problemas se han formado familiares, es incalculable. Entonces eso también toca el tejido social, o sea, eso descompone el tipo de sociedad y la cultura como nosotros hemos vivido. De aquí a 5 años vamos a lamentar toda la situación de lo que ahora se está produciendo por causa de la minería. Para nosotros es preocupante que las mismas autoridades encargadas de la situación, del control, de la explotación de los recursos naturales, no estén ejerciendo su papel. Porque es que el despojo no se ejerce solo por la vía ilegal, se ejerce por la vía legal. Cuando tú, por ejemplo, haces que una comunidad mediante el engaño o la venta de ilusiones te entregue el derecho sobre su uso de la tierra, está siendo despojada, ¿sí? Porque está entrando en un mundo de alienación que le arrebata su historia, su cultura, su territorialidad. Si yo pudiera
alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela